Para dar una definición muy sencilla de qué es marketing digital, es promocionar productos o servicios a través de canales digitales. Si uno lo mira, esa es la definición más sencilla y más básica, pero cuando uno se mete a mirar qué implica hacer eso se convierte en un universo de no sé cuántas galaxias. Porque entonces empiezan a hablar de desarrollo web, SEO, SEM, creación de contenido. O sea, hay N.000 ramas que uno puede entrar a tocar, que es muy importante, y es que en digital nosotros podemos saber mucha más data que en offline, porque tenemos forma de medir el comportamiento del cliente, ya sea si está en Meta, si está en la página web, si nos buscó por cierta palabra clave, y eso al fin y al cabo lo que te da es data para tomar decisiones. En promedio una persona en Colombia está navegando 9 horas en internet al día, y de esas 9 horas 6:30 están en redes sociales. Entonces, y es uno de los países con mayor uso de redes sociales en la región. Entonces, si vos no tenés una estrategia de marca en digital, te estás obviando de un canal donde puede ser súper relevante generar posicionamiento, generar ventas, clientes potenciales, feedback del cliente. Entonces sí o sí tiene que ser un canal que las marcas contemplen como digital, y para cualquier industria. Puntualmente en esta industria pasa algo, y es que uno nunca está al día. Un carpintero aprende carpintería una vez y lo puede aplicar toda la vida. Nosotros cada día tenemos que estar aprendiendo algo, porque cada día hay una plataforma nueva, una herramienta nueva, o incluso las que ya existen se reinventan. No sé cuántas veces Meta, pues Facebook e Instagram nos han cambiado la forma en la que se hacen anuncios, la plataforma. Hoy vos puedes hacer pauta Google, Facebook, Instagram, pauta WhatsApp, TikTok, Pinterest, Mercado Libre, Amazon. Entonces, dependiendo del producto o servicio, es donde escogemos ese canal. Básicamente, la first party data, y es empecemos a llevar tráfico a nuestros canales propios. Cuando nosotros llevamos esos usuarios a nuestros canales, nosotros podemos captar la información, podemos entender cómo están navegando, qué están agregando al carrito, qué páginas están visitando, y ahí yo voy a tomar decisiones. The future business, powered by tech. The future business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, soy Sara Álvarez, bienvenidos a este episodio de Rethink el Podcast. Aquí, como siempre, tenemos conversaciones alrededor del futuro de los negocios, de la tecnología, con grandes innovadores que están en toda la vanguardia de las distintas industrias. Hoy me encanta presentarles a Martín Arredondo. Martín es el cofundador y CEO de Intuix, que es una agencia de marketing digital, ya nos va a contar más en detalle, pero además me encanta poder tener esta conversación porque nos conocemos hace 12 años cuando estábamos en la universidad. Hemos visto los dos, digamos, como toda esa proyección, esa carrera profesional que hemos tenido. Entonces para mí es un gustazo realmente tener a un amigo aquí conversando, que además ha sido profe de nuestros máster, profe de marketing digital. Entonces, bueno, digamos que hemos estado metidos aquí en este cuento de hacer crecer ESIC en estos últimos 3 años. Entonces, Martín, bienvenido, mil gracias por acompañarnos hoy. La temática de hoy es súper importante porque vamos a hablar de marketing digital. Sabemos que como organizaciones, como líderes de negocio, pues el marketing es fundamental. Sin el marketing no logramos conectar con nuestro cliente, que es lo que siempre buscamos, conectar para poder generar esas relaciones de valor en el tiempo. Y hoy en el mundo pues, tan digital en el que vivimos, tenemos que entender cuáles son las implicaciones de la tecnología en nuestras estrategias de marketing. Entonces, primero quisiera que nos contaras un poquito sobre ti, que te presentaras, que nos contaras de tu trayectoria profesional, de cómo creas Intuix, y de ahí vamos conversando. Sarino, primero, mil gracias por la invitación. Yo creo que este proyecto, desde que me contaste hace ya un par de meses que se venía esto, me invitaste, de una fue un sí rotundo. Primero porque desde SIC venimos trabajando hace un tiempo como profesor, pero también me parece muy bacano porque es un espacio donde vamos a contar a la gente un poquito qué hay detrás del mundo de marketing digital, ese mundo que a veces es tan desconocido, que a veces da tanto miedo. La idea es que después de este espaciecito queden un poquito más tranquilos. Rápidamente te cuento, Martín Arredondo, soy negociador internacional de AFIT. Salí de la universidad, trabajé un tiempo en una marca de ropa aquí en Medellín y por cosas del destino dije no, yo me quiero ir a estudiar por fuera un tiempo. Me fui y estudié en Barcelona mi maestría, una maestría en dirección de marketing y gestión comercial,
y por un programa que tenía en la universidad terminé trabajando en una multinacional sueca de productos de higiene en el departamento de mercadeo para España y Portugal. Y la historia como llegó Intuix fue muy charra. Yo estaba trabajando allá, ya había estudiado, estaba viviendo una vida súper bacana, pues porque uno en Barcelona, ¡Qué 25 delicia! años, en una empresa muy bacana, donde me daban mucha libertad de muchas cosas. Y me escribió un amigo de la universidad y me dijo, hey, estoy en Barcelona, tomémonos una cerveza. Va, de una, hagámosle. Y cuando me senté con él me contó, hey, ¿sabes qué? Estoy montando un proyecto con Intuix. Ve, con una amiga de la universidad que se llama Intuix, es una agencia digital. Yo no fundé Intuix como Intuix, sino que me llegó esa información y yo le dije, hey, qué nota de proyecto brutal. Si algún día necesitan socio, trabajador, quien le ayude, lo escuche, hágale. Tíreme la información que me interesa. Y dio la casualidad que como a los 2 meses me escribió la que hoy es mi socia a decirme que ese amigo con el que me tomé la cerveza se le había bajado del buzo y que ya no iba a seguir. Entonces ahí fue cuando me dijo, vení, ¿te interesa, no te interesa? Y yo en ese momento había trabajado en área comercial, algo de mercadeo pero muy tradicional y no sabía mucho de digital. Yo le dije, no entiendo mucho qué estás haciendo, pero échame el cuento. Y empezó una época muy bacana porque yo trabajaba de día en la empresa en España y llegaba a las noches a trabajar con ella, a estructurar la empresa. Dobleteando. Y hasta que dije, uy, acá hay un potencial gigante. Empecé a entender mucho mejor que era marketing digital, la aplicabilidad y el valor que eso generaba para las empresas. Y yo dije, aquí está una oportunidad muy bacana para construir algo que yo siempre había pensado. A mí no me gusta ser empleado, me gusta crear empresa y me gusta trabajar para mí. Y era la oportunidad perfecta donde encontré eso de crear una empresa, pero al mismo tiempo en un sector que le veía mucho potencial y se lo sigo viendo. Y en ese momento decidí volverme para Colombia. Eso fue en febrero del 19 y ya llevamos 6 años y medio con Intuix. Intuix es una agencia de marketing digital enfocada en performance, en pauta digital. Ese es el core del negocio de nosotros. Tenemos un par de unidades de negocio adicionales en desarrollo web y todo lo que tiene que ver con automatización de marketing. Y cuando yo hablo de Intuix, para mí el que hacemos es muy sencillo y es ayudamos a las marcas a rentabilizar sus canales digitales, pero entendiendo cómo se rentabilizan. Que ese punto es súper importante. Y me devuelvo a lo que te decía ahorita. Muchas de las marcas son rentables digitalmente, pero no entienden cómo llegan a esa rentabilidad. Y ahí es cuando nosotros generamos valor llevando al cliente de la mano y le decimos, venga, es que usted tiene que estar aquí, aquí y aquí. Aquí es donde usted empieza a entender cuál es el proceso de compra de su cliente, cómo desde la pauta de otros canales lo estamos tocando y cómo se genera esa rentabilidad. Entonces, con los servicios que hoy tenemos, casi que le ayudamos al cliente desde crear su e-commerce, llevarle tráfico y ventas o clientes potenciales a través de la pauta y generar un tema de fidelización con automatización de marketing. O sea, es que eso me parece brutal porque pues, cuando uno piensa en el marketing tradicional, una de las conversaciones más álgidas que siempre tiene el vicepresidente de mercadeo con el vicepresidente financiero es que el vicepresidente de mercadeo dice, yo necesito miles de millones de pesos para llenar la ciudad de vallas, voy a decir cualquier cosa, y entonces el de finanzas dice, ¿y usted cómo va a medir eso? ¿Yo cómo me aseguro que realmente esto sí me va a funcionar? Entonces uno dice, no, pues las ventas crecen. Pero ¿será que sí crecen por la valla que usted puso o por qué más crecen? Entonces creo que una de las grandes bondades del marketing digital es que nos permite entender un poquito más ese por qué. Esa pregunta que tú acabas de decir, ¿el cliente es rentable? Sí, no, pero ¿por qué es rentable? Porque cuando yo entiendo el por qué, es cuando puedo tomar acciones para seguir aumentando esa rentabilidad, que es lo que estamos buscando. ¿Cómo describirías entonces el marketing digital? Y sobre todo, más importante para mí, después de esa descripción, ¿qué papel juega en el marketing estratégico general? Porque hay que hablar de los dos. Para dar una definición muy sencilla de qué es marketing digital, es promocionar productos o servicios a través de canales digitales. Si uno lo mira, esa es la definición más sencilla y más básica, pero cuando uno se mete a mirar qué implica hacer eso se convierte en un universo de no sé cuántas galaxias. Porque entonces empiezan a hablar de desarrollo web, SEO, SEM, creación de contenido. O sea, hay N.000 ramas que uno puede entrar a tocar. Y en el mundo ideal donde los recursos son ilimitados, pues ojalá las marcas tuvieran todo.
¿qué es la ventaja o por qué empieza a ser tan relevante el marketing digital en el marketing estratégico de las compañías? Y yo lo veo de dos formas. Una es medición, que esa es, digamos, la ventaja cuando uno se va a mirar data, que es muy importante, y es que en digital nosotros podemos saber mucha más data que en offline, porque tenemos forma de medir el comportamiento del cliente, ya sea si está en Meta, si está en la página web, si nos buscó por cierta palabra clave, y eso al fin y al cabo lo que te da es data para tomar decisiones, data para la creatividad, data para que la marca pueda rentabilizar sus canales. Y digital, dentro de ese ecosistema de marketing de las compañías, tiene que ser un canal más. No es vámonos 100% en digital. Offline, desde mi punto de vista, sigue siendo muy, muy válido. Sobre todo en un mercado como el colombiano, donde las personas todavía no estamos tan digitalizadas como en otros mercados, y es importante mantener el marketing tradicional y el marketing offline, pero sí o sí complementar en digital. La penetración de internet en Colombia es una vaina que uno no se imagina. Para darte datos del año pasado, en promedio una persona en Colombia está navegando 9 horas en internet al día. Y de esas 9 horas, 6:30 están en redes sociales. Entonces, y es uno de los países con mayor uso de redes sociales en la región. Entonces, si vos no tenés una estrategia de marca en digital, te estás obviando de un canal donde puede ser súper relevante generar posicionamiento, generar ventas, clientes potenciales, feedback del cliente. Entonces sí o sí tiene que ser un canal que las marcas contemplen como digital, y para cualquier industria. O sea, aquí puede estar desde el e-commerce, que por su forma y desde que nació es digital, pero puede estar una ferretería, puede estar un odontólogo, puede estar la empresa que ustedes quieran, tiene que estar en digital, porque hoy los usuarios están ahí, y ahí también tienen que estar las marcas. Claro, al fin y al cabo es la visibilidad, ¿cierto? Entonces pues, tenés que estar donde está tu público. Así es. Y si son 6 horas al día en redes sociales, pues tenés que estar en redes sociales. Eso es un mundo de oportunidades para estar, o sea. Total. Llevas 6 años y medio trabajando en este mundo. ¿Cómo has visto ese avance y cómo ha impactado las nuevas tecnologías que han surgido durante estos últimos 6 años y medio? ¿Cómo has visto ese cambio que debe ser monumental? O sea, aquí, puntualmente en esta industria pasa algo, y es que uno nunca está al día. No sé, yo voy a decir cualquier cosa desde el desconocimiento. Un carpintero aprende carpintería una vez y lo puede aplicar toda la vida. Nosotros cada día tenemos que estar aprendiendo algo, porque cada día hay una plataforma nueva, una herramienta nueva, o incluso las que ya existen se reinventan. No sé cuántas veces Meta, pues Facebook e Instagram nos han cambiado la forma en la que se hacen anuncios, la plataforma. Y yo lo que siento, sobre todo desde hace 1 año y medio, 2 años, es que los cambios están viniendo mucho más rápido. Para darte un ejemplo, hace 3 años en Colombia nadie hablaba de TikTok. Hoy TikTok es el rey en temas de contenido y se está comiendo las tradicionales, como es un Instagram. Que además, perdón, paréntesis, pero me encanta que pensemos en tradicionales como Instagram. Tradicionales, plataformas que no tienen 20 años. Ajá. Sí, exacto. Tradicionales, pero es porque las que más conocemos. Pero claro, empiezan a aparecer nuevos canales de distribución de anuncios, pero también de contenido. Entonces, Discord, Twitch, cosas que nosotros tenemos 30 y pico de años cada uno, ya decimos, ¿eso cómo se usa? Y son pelados de 17, 18 años haciendo estrategias brutales en esos canales. Entonces, siempre hay algo nuevo. Y siempre va a haber algo nuevo, y más ahora. Con todo lo que está pasando con inteligencia artificial, ahí hay o sea, yo creo que estamos viendo la puntica del iceberg de lo que se viene en inteligencia artificial, lo que eso está cambiando el marketing en general. Y creo que la responsabilidad de nosotros, que somos las personas que estamos en el día a día acompañando a las marcas, es estar actualizados. Y la única forma de hacer eso es manténgase al día. Que nunca vamos a estar al día, pero manténgase aprendiendo y siendo muy humildes en saber que no nos lo sabemos toda, y es ir a buscar cómo podemos solucionar mejor. ¿Sabes qué? Quiero enfatizar demasiado en ese mensaje para nuestra audiencia, quienes nos escuchan hoy, porque ese es el mensaje como transversal de todas las conversaciones que hemos tenido en este podcast. Tenemos una responsabilidad demasiado grande. Hace 20 años íbamos a la universidad y lo que nos enseñaban pues nos servía para muchos años. Hoy no, hoy tenemos una responsabilidad enorme todos de estar actualizándonos para no salirnos del mercado. Para darte un ejemplo ahí, Saris, yo de lo que estudié en la universidad, que era marketing tradicional, nunca me dieron una clase de digital. Y casi que uno le tocó aprender solo. Y también es un llamado a las instituciones, y ESIC lo está haciendo hoy muy bien, y es
cómo hacemos para que ese mundo que se mueve tan rápido, por lo menos le podamos dar una base a los estudiantes de cómo moverse en ese mundo, pero a nosotros no nos la dieron. Entonces es súper importante que las instituciones empiecen a cambiar su pensum, las más tradicionales. ESIC lo hace súper bien, porque yo como profesor lo he visto, pero sí es importante que cambiemos ese chip y todo el tiempo estemos aprendiendo de digital. Súper. Aquí quiero hacerte una pregunta porque acabas de mencionar la inteligencia artificial. Este no va a ser el enfoque completo, pero ya es imposible hablar de tecnología y de negocios sin hablar de inteligencia artificial. Danos como un par de ejemplos de cómo te ha cambiado tu día a día en el trabajo, pues, o el de la agencia con herramientas de inteligencia artificial. Antes de darte las herramientas, en estos días me escuchaba un podcast que entrevistaban a una persona que trabaja en NVIDIA. Para los que no saben, NVIDIA es el proveedor de hardware para la inteligencia artificial. Básicamente son los equipos que jalonan ChatGPT y todo lo que está haciendo OpenAI y demás. Y él se tiró una frase que a mí me rayó el coco durísimo. Y es que todos, digamos que estamos en un punto de quiebre muy impresionante, como fue en su momento la máquina de humo para la revolución industrial o cuando salió Internet. Estamos en un punto así, pero tiene una diferencia muy grande, y es que esas, por ejemplo, cuando hablamos de la revolución industrial, lo que buscan era optimizar la labor, es decir, que la mano de obra fuera más rápida y menos costosa, sí. La base de la pirámide. Esta es la primera vez que las personas con más conocimiento están viendo amenazado su trabajo por herramientas. Entonces estamos cambiando la dinámica completa de trabajo, y yo siento que ahí es donde las empresas y las personas en nuestro día a día nos tenemos que ir urgente a inteligencia artificial, a adecuarla a nuestros procesos. No nos va a dejar sin trabajo, pero sí las personas que utilicen inteligencia artificial van a ser mucho más eficientes que las personas que no lo hacen. Nosotros, por ser digitales y por esa... Yo soy muy inquieto con esos temas, y yo soy, incluso en la oficina me molestan porque salen memes de la inteligencia artificial y yo, y es un robot dándole un pico a una vieja y dicen que ese es Martín, porque yo me muevo con inteligencia artificial todo el día, les mando herramientas todos los días, vean lo que hice, no sé qué. Pero lo veo también como empecemos a meter eso en nuestro día a día. Eso es un trabajo que venimos haciendo hace más o menos año y medio, y hoy yo personalmente lo utilizo desde para ayudarme a construir la estructura de una presentación de una charla, por ejemplo, donde yo le pongo, voy por una charla, tengo que hablar de estos temas, ayúdame con el orden de la información, hasta escribir copies para los anuncios de nuestros clientes, incluso hasta le pasamos archivos con mucha data para que nos ayude a moler la data y hacer análisis predictivos de qué va a pasar ahí con la data que estamos sacando de anuncios. Entonces, como lo veo yo es, y llevándolo un poquito a una metáfora medio nerdita, pero es el Jarvis de Tony Stark. O sea, es el asistente, claro, al que no le estamos pagando, pero que nos ayuda a moler datos, a ser más eficientes, a escribir correos, casi que reemplazar una secretaria en muchos temas del día a día, pero también que se vuelva un analista de datos, un copywriter. Entonces hoy y cada vez encontramos más formas de meterla en el día a día, que es lo importante, que somos conscientes de que tenemos que hacerlo. Hoy en el día a día, inteligencia artificial para cada persona que trabaja en Intuix, casi que lo utilizan de forma diaria. Espectacular. ¿Tenés como alguna herramienta o algo que hayas visto recientemente que hayas dicho como wow, o sea, no puedo creer que esto me esté haciendo esto? Un montón. Justo ahorita estábamos hablando de una que se llama Stable Diffusion. Es una plataforma que te deja editar video y mantener los movimientos del video. Para darte un ejemplo muy sencillo, yo puedo grabarte a vos con mi celular, lo subo a Stable Diffusion y le traigo la cara de Donald Trump, y tu cara se puede cambiar y va a mover exactamente igual. Funciona impresionante. Incluso pues te ayuda a editar el video. O sea, tiene un montón de herramientas que uno dice, juepucha, aquí le pueden crear un doble a uno y uno no se da cuenta. Impresionante. Esa me gusta mucho. Hay un newsletter que me gusta mucho, si alguien se quiere meter en temas de inteligencia artificial, que se llama You Probably Need a Robot, que es como probablemente necesitas un robot, y te hacen un mini cursito gratis de 5 días por correo, te mandan información y constantemente te mandan herramientas de inteligencia artificial, desde para crear canciones, para optimizar tus impuestos, para un montón de cosas, y semanalmente te mandan herramientas nuevas y uno ahí está viendo qué está pasando. Esa es muy bacana. El futuro de los negocios con tecnología. Martín, bueno, devolvámonos a lo que ustedes más se especializan, que es la programática y la pauta digital. Contanos un poquito qué es la pauta digital, qué es la programática, como para que entendamos la diferencia, porque hay muchas formas de estar en redes.
Entonces hay formas de hacer contenido orgánico, hay formas de hacer pauta digital. ¿Cuál es como la diferencia, las implicaciones? ¿Cómo lo entiendo? Listo, súper. Entonces, digamos que hay muchos canales para hacer pauta. Cuando uno habla de pauta, la que más fácil se le viene a las personas a la cabeza, yo estoy en Instagram y me sale un anuncio, o estoy en Facebook y me sale un anuncio. O la de Google, que uno busca algo y de una sale el anuncio arriba, tiquetes baratos, y de una salen un montón de anuncios. Esas son las más tradicionales, pero hay un montón de canales que podemos tocar dependiendo del tipo de cliente que tengamos, del servicio que ofrezca y del objetivo que tengamos. Hoy vos puedes hacer pauta Google, Facebook, Instagram, pauta WhatsApp, TikTok, Pinterest, Mercado Libre, Amazon. Entonces, dependiendo del producto o servicio, es donde escogemos ese canal. Básicamente, ¿qué hace la pauta? Y es buscar 3 macro objetivos, así los llamo yo. Uno es posicionamiento de marca, que la gente sepa quién soy y qué hago. 2, generar clientes potenciales, mucho para servicios o negocios que vendan servicios y tengan clientes B2B. Es generar personas interesadas en mi servicio y nutrir mi equipo comercial con clientes potenciales. O generar ventas directamente por internet, como es un e-commerce. Para hacer eso, como te digo, hay un montón de canales, dependiendo del producto o servicio que ofrezcamos. O digamos que escogemos el canal y el tipo de campaña que necesitamos para cada una. Y ahí nosotros podemos también empezar a hacer diferentes estrategias dependiendo del objetivo del cliente. Es muy diferente a cuando hablamos, por ejemplo, en redes. ¿Sabes que yo voy a redes, un post y promocionar el post? Porque ahí lo que yo estoy haciendo es simplemente las piezas o el contenido que crea comunidad en mi red social, lo estoy llevando a darle más alcance, pero no hay detrás una estrategia donde busquemos algún objetivo puntual. Entonces, mucha gente cuando llega a nosotros es como, no, entonces yo promocioné el post y me dio resultados, y es explicarle que eso es muy diferente a una estructura de pauta digital completa. De hecho, los anuncios que nosotros mostramos muchas veces ni siquiera nunca llegan a Instagram, o al feed de Instagram, porque son anuncios que van a tener objetivos puntuales. Reconocimiento, que me vean, una pieza de compra que diga comprar ahora, super comercial, precio, logo, detalle de producto, y esa diferenciación es importante hacerla. ¿Por qué es importante una buena estructura de pauta? Y es porque te va a permitir llevar tu cliente a través del embudo, desde que no te conoce hasta que te empieza a considerar, hasta que te compra, e incluso hacer un tema de recompra más adelante. Eso es lo que cuando hablamos de pauta en esos canales que te acabo de mencionar, Meta, Google y demás. Hay una adicional que se llama la programática. Okay. O sea, son diferentes. Son diferentes. La programática es un tipo de pauta que primero necesita muchísimo más presupuesto. De hecho, las pequeñas y medianas empresas en el 99% de los casos no hacen programática, es más para las empresas grandes. Y lo que hace la programática es, vos vas a donde una empresa que venda pauta programática, hay varias, aquí en Colombia incluso hay unas en Colombia que lo hacen, y vos les decís, vea, mi público objetivo es este. Supongamos que yo vendo tablas de surf, y yo le voy a decir, vea, yo necesito gente que surfe por las mañanas, que tome café en las mañanas, que le guste el sol, tan. Y estos son algunos elementos de marca que yo tengo. Y ellos son capaces de ir con inteligencia artificial, con machine learning, irte a buscar ese público objetivo en diferentes ubicaciones. Yeah. Pero el objetivo principal de la programática es que te vea mucha gente y tener mucho alcance y posicionar mucho marca. Por eso el único KPI que normalmente se revisa en programática es CPM. Esto es un poquito más técnico, pero es el costo por 1000 impresiones. ¿Cuánto cuesta que mi anuncio aparezca 1000 veces? Yeah. Porque es lo que la programática puede controlar. En el otro lado de la pauta, ahí es donde yo puedo medir no solamente cuántas veces me vieron, sino agregados al carrito, compras. Ahí entonces hablamos de costo por adquisición. Ahí sí puedo saber de la plata que yo metí, cuánto estoy retornando. O puedo saber cuál es mi costo por cliente potencial. Entonces sí se diferencian un poquito, pero es un canal más de pauta que se puede tocar cuando se busca posicionamiento. El futuro de los negocios con tecnología. Y ahí entra entonces la pregunta de una persona como yo, que no soy experta en marketing digital, pero que lidero una organización y tengo que estar pensando en qué presupuesto le asigno a qué. Y realmente es que hoy se está hablando tanto de pauta digital, pues porque todos los de marketing nos están pidiendo un montón de plata para meterle al presupuesto de pauta digital. Pero, por ejemplo, cuando yo hago ese análisis y digo, pucha,
¿cuánta plata le voy a meter a esto? Empiezo a pensar, entonces empiezo a meterme a mi Instagram y pues yo que estoy en educación y parece que entonces empiezo a ver, entonces me sale de la Universidad Europea, de la EAE, de la un montón, y yo digo, pucha, o sea, ¿cómo voy a hacer para que el presupuesto que tengo realmente sí tenga un impacto ahí? O sea, ¿cómo, mejor dicho, cómo convenzo que el presupuesto que le tengo que asignar es un presupuesto que tiene que ser robusto y por qué tengo que estar ahí? Súper. Indudablemente la pauta, y sobre todo en redes sociales, es un mercado de atención. Hoy y cada vez más hay demasiado contenido en internet, demasiado contenido enfocado a muchas personas, y cómo descubrirse relevante es el proceso de pronto más difícil que vivimos nosotros con las marcas. Y hay un mito en el mercado, y es, no, es que yo meto plata y saco plata. Fácil, invierto, gano. Y regla de 3, meto 1, saco 2, meto 2, gano 6. Y eso no es así de fácil. Y esta es siempre la conversación, yo que me encargo de la parte comercial, que yo tengo en la primera llamada con los clientes, y es decirle, vea, usted mínimo tiene que tener 3 meses anuncios prendidos para que usted empiece a entender cómo funciona su cliente. No hay una regla de oro en pauta, no hay una regla donde nosotros digamos, es que es muy fácil, campaña de tráfico, conversión y remarketing, y nos fuimos y ahí ya vendemos. Eso no funciona así. Cada marca tiene que recorrer su proceso, porque cada marca tiene un montón de particularidades con las que tenemos que jugar. Entonces nosotros, por ejemplo, como agencia, lo que hacemos es entrar a entender ese contexto del negocio y empezar a hacer algo como el método científico del colegio, para que lo pongamos muy sencillo, y es, entendiendo ese contexto, nosotros planteamos una hipótesis. Esa hipótesis vamos y la probamos al mercado, es decir, llevamos anuncios al mercado, empezamos a generar data, esa data la analizamos y a partir de esa data reformulamos la estrategia. Y eso al fin y al cabo lo que empieza a hacer es, para cada marca empezamos a entender cuál es el canal, cuál es el público, cuál es la comunicación, cuál es la creatividad, a dónde hay que mandarlos. Y ahí es cuando uno empieza a entender cómo es relevante. Entonces cuando a mí me dicen, no sé cuánto tengo que meter, y suena a respuesta de político tibio, pero depende. Depende usted qué quiere, depende de su objetivo, de su industria. Hay industrias más costosas que otras. Pero para darte una respuesta muy sencilla es, cada marca tiene su universo, hay que ir a descubrirlo. Pero una vez se descubre, escalar es mucho más sencillo. Entonces, muchas veces cuando yo me siento al principio con los clientes y les digo, usted en 6 meses puede que no vea resultados, o en 3 meses puede que no vea resultados, pero si usted es consciente de eso, le aseguro que después de ese tiempo, usted va a empezar a tener muchos resultados, porque ya vamos a entender su cliente cómo descubre la marca, qué canal nos abre la venta, qué canal nos lo cierra, qué canal nos apoya, y entendiendo ese proceso de compra del cliente, uno ya puede tomar mejores decisiones. Es que yo sé que el video me funciona muy bien para que el cliente me conozca. Una vez me conoce y vaya al e-commerce, ya sé que lo tengo que atacar con una pieza que tenga precio, botón que diga comprar ahora, y que una vez vaya al sitio y no me compro, el remarketing se lo tengo que hacer por otro lado. Estoy hablando de un e-commerce. Pero pasa lo mismo cuando hablamos de una estrategia de generación de leads. A mí lo que hace que el cliente se atraiga primero con mi marca es contarle, va a hablar de un proyecto inmobiliario, contar que la fecha de entrega es en 1 año, y después va a ser el precio, y después que nos programe una visita, y si nos programa una visita, entonces venga, hagamos un remarketing. Cada proceso de compra es súper diferente, pero es importante que las marcas estén ahí para que aprovechemos esas 6 horas de las que hablábamos ahorita, para que identifiquemos cómo hacerlo, y una vez lo hagamos y seamos rentables, replicarlo es mucho más sencillo. ¿Cómo puedo hacer yo para diferenciarme? Mejor dicho, al fin y al cabo esto lo que me genera es datos. Sí. A través de la estrategia, yo recojo datos que me permiten entender a mi cliente, el comportamiento, y a partir de esos datos, pues, yo tengo que hacer algo para diferenciar. Exacto, esa toma de decisiones. ¿Cómo le recomendarías a una marca que se diferencie para poder estar ahí en este espacio en donde hay tantos otros, pero que realmente pues puedan como generar ese impacto desde la diferenciación? ¿Qué tiene que tener la marca clara para eso? Primero y más importante, su propuesta de valor. Si uno no tiene claro su propuesta de valor, no vaya a pauta todavía, porque es que pauta es guerrilla, eso es una guerra entre todas las marcas intentando llamar la atención del cliente. Claro. Entonces, si yo no comunico mi propuesta de valor,
yo no voy a ser diferente al resto. Y propuesta de valor no es precio, propuesta de valor no es envío gratis, propuesta de valor no es la mejor calidad, propuesta de valor es mi marca, qué hace diferente o qué problema te soluciona a vos como usuario. Entonces, primero, propuesta de valor. Y segundo, data para la creatividad. Hoy las piezas gráficas o el arte, ya sea video, carrusel, pieza estática, juegan un papel importantísimo en la pauta. Y hay que hacer mucha experimentación para poder entender qué nos funciona. Entonces, si yo soy muy juicioso con mis datos, yo puedo entender cómo esa data me va a ayudar a generar mejores creatividades y esa creatividad me va a ayudar a obtener un mejor resultado. Muchas veces, no, es que el problema es la segmentación, es que el problema es que el sitio web no funciona. Vaya y revise creatividades. Y si la creatividad no está funcionando y usted no tiene claro qué creatividad funciona, la pauta no le va a funcionar. Entonces es cómo llevo esa propuesta de valor a una pieza gráfica que sea relevante y suficientemente atractiva para que el cliente pare su scroll y diga, ay, esto me interesa. Total. Hablando pues puntualmente de meta. Entonces, eso solamente se logra microexperimentando y documentando la data. Eso es súper importante. Muchas veces las marcas tienen mucha data pero no la saben interpretar. O le apuntan a todo sin saber hacia dónde van. Entonces es también tener claro cuál es el KPI al que le vamos a apuntar. Sí. Formar la estrategia pensando en ese KPI, tomar datos y ser muy juiciosos, siempre comunicando nuestra oferta de valor. The future business, powered by tech. The future business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Yo tengo que experimentar, ¿cierto? Es clave lo que acabas de decir, esa experimentación constante para aprender a leer a ese cliente que me está entregando datos. Pero el proceso no es inmediato. O sea, el proceso me demoró 3, 6 meses como para entender esa audiencia. ¿Cómo hago para jugar ese fino balance? Porque es que hoy el consumidor cambia tan rápido, ¿cierto? Entonces tengo que jugar ese fino balance tengo que tener la paciencia para esperar 3 y 6 meses para entenderlo, pero tengo que estar experimentando constantemente. ¿Y cómo me ayuda la tecnología a poder estar ahí en la mitad? Como, no sé, por ejemplo, pues A/B testing, procesos de automatización. ¿Cómo trabajas vos para entregarle ese balance al cliente? Listo, eso es un universo. Esa pregunta es un poquito compleja, pero es muy bacana porque, a ver, entran a jugar muchas cosas. La gente piensa a veces que la pauta es yo subo unos anuncios con una segmentación y me fui. Sí. Y entran a jugar muchas cosas y al fin y al cabo, como lo vemos nosotros, eso es un tema de nosotros nos movemos en un mercado de datos. Sí. Donde el valor que generamos está en la lectura de datos que podamos hacer y los insights que podamos entregar. Entonces el cliente cambia constantemente y eso lo tenemos súper claro y por eso las estrategias de pauta nunca son estáticas. No es que a veces nos llega, no, mónteme eso y apenas ya esté bien, yo lo sigo corriendo, eso no funciona. Entonces, ser conscientes de que tenemos que estar todo el tiempo microexperimentando, así sea con el 10% del presupuesto, pero estar microexperimentando, pero también apalancarnos mucho con las herramientas que nos dan las plataformas. Las plataformas son muy conscientes de eso. Por plataforma me refiero a Google, Meta, Pinterest y demás. Y ellos se han dado cuenta que cuando nosotros empezamos hace 6 años, todo el análisis era nosotros, tabla de Excel, analice números y mire. Y las campañas nos tiraban un montón de datos, pero no nos ayudaban a analizarla. Yeah. Hoy las plataformas, uno, nos ayudan a analizar mejor esa información con herramientas que tienen. Y 2, han creado campañas, tipos de campañas jalonados por inteligencia artificial que te liberan un poquito la carpintería. Te voy a poner un ejemplo. En Google hay un tipo de campaña que se llama, se me olvidó, Smart, la campaña Smart. Y la campaña Smart lo que hace es que vos le das unos enunciados de marca, unas frases, le das unos elementos de marca, logo, en PNG, unos colores de marca y le decís cuál es tu objetivo y cuál es tu público. Y él solito es capaz de ir con los elementos que le diste, formarte diferentes anuncios en diferentes formatos para ir a buscarte ese resultado. Entonces, cuando hace 3 o 4 años nosotros teníamos que hacer una campaña de búsqueda, una campaña de display, una campaña de en una sola campaña, la herramienta es capaz de armar eso sola y devolverte información y decirte, ¿sabe qué? El resultado se lo conseguimos, pero se lo conseguimos con este tipo de anuncio, en este público, con este tipo de información. Y eso al fin y al cabo lo que hace es, ok, lo entendemos,
lo replicamos y lo escalamos. Entonces las herramientas ya hoy también se jalonan cada vez de inteligencia artificial, de machine learning, para ayudarte en ese proceso. Por eso también el trabajo de nosotros está cambiando mucho. Ya no es cómo nos ideamos la estrategia de cero, leemos de cero y aprendemos de datos moliéndolos nosotros, sino que las plataformas están moviéndose muy rápido para poder jalonarse también de eso. Y nosotros lo que ya tenemos que hacer es vernos más como estrategas digitales que como implementadores de pauta. Y eso es una diferencia muy grande. Uno es el carpintero, otro es el dueño de la carpintería que va a saber cómo venderla. Entonces, hoy lo que nosotros hacemos con las marcas es volvernos el estratega digital de la marca, donde entendemos el contexto, qué herramientas hay y cómo lo llevamos a cabo para conseguir el resultado. ¿Cuál ha sido tu mayor reto para volverte ese estratega? Juepucha, mucho. Yo creo que es entender la complejidad y las particularidades de cada plataforma, porque son completamente diferentes. Hay plataformas que de pronto son más fáciles de entender en su funcionamiento, pero cuando vas a pensar en la estrategia para ese canal puede ser más complejo. Y hay otras que son más complejas de manejar, pero en estrategias son más sencillas. Entonces es cómo hacemos nosotros para entender cada una de esas plataformas con las particularidades que tiene y entender cuándo la podemos activar o desactivar para un cliente. Ese creo que ha sido el reto. Porque si uno se va a la simple, siempre es Instagram, Facebook y Google, esas son las básicas, pero hoy tenemos unos casos de éxito brutales en LinkedIn. O sea, hemos conseguido negocios de millones de dólares con clientes potenciales en LinkedIn. Wow. Pinterest en Colombia la está reventando en temas de pauta y casi nadie la utiliza. TikTok está haciendo unas cosas bien interesantes que ahí creo que no nos tenemos que meter porque todos sabemos qué está pasando por ahí, pero es estar actualizándonos en cuándo activar o desactivar una plataforma para un cliente dependiendo de lo que ellos quieran y el objetivo que tengan. Súper. Hoy hablamos muchísimo de la personalización y creo que es una de las grandes preocupaciones, por así decirlo, no necesariamente como en el mal sentido de la palabra, pero sí conceptos que están en nuestra mente en el mundo de los negocios. Hoy sabemos que el cliente es distinto, que una misma persona puede ser o puede comportarse como cliente de manera muy diferente hasta en momentos del día. Entonces tenemos que llegar a una ultra personalización muy, muy fuerte que no necesariamente sabemos cómo hacerlo. Y más cuando pues tenemos que utilizar un canal para llegarle a muchísima gente. ¿Cómo nos ayuda la tecnología a personalizar en la mayor medida posible nuestras estrategias? Puede ser pues, hablar de pauta digital en especial, pero en marketing en términos generales, y cómo podemos nosotros como marcas y quienes nos escuchan, cómo pueden dar como esos pasitos para entender cómo personalizar cada vez más sus estrategias. Ese punto que estás tocando, Saris, es muy interesante porque una de las grandes tendencias que no es de este año y el año pasado, que viene hace ya unos años, y es la personalización como herramienta para conseguir mejores resultados. Nos hemos dado cuenta que cuando nosotros le hablamos de forma directa y clara lo que el usuario está buscando, la decisión de compra o la conversión, que así lo llamamos nosotros, que es la acción que queremos que el cliente realice, es mucho más sencilla. Es más fácil si yo estoy buscando una camisa negra que a mí me salga anuncio de camisa negra y me lleve a la página de camisa negra, así yo estoy, no sé, buscando camisa negra y me lleven a una página donde hay 50 camisetas de 50 colores. Entonces, hay muchas herramientas. Voy a empezar por pauta y ya después me voy a meter en otras, pero la pauta hoy, como la campaña Smart que te contaba ahorita de Google, nos permite personalizar eso. Pero, por ejemplo, en Meta hay un tipo de campaña que es la campaña de catálogo, donde nosotros podemos decirle a la plataforma: vea plataforma, cuando un usuario agregue al carrito, entienda qué producto agregó al carrito, tome ese producto, mónteme un anuncio que solo se le muestre a la persona que agregó ese producto, porque entendemos que hay una intención de compra ahí y tenemos que capitalizarla. Entonces la plataforma ya está, Meta está integrado con el sitio web, lo mismo hace Google con el catálogo del sitio, y si nosotros hacemos un cambio en catálogo, se replica en las demás plataformas. Entonces eso ya de entrada te deja personalizar un montón de cosas. Pero en desarrollo web ya estamos viendo unas cosas muy locas en temas de personalización, que en estos días tuve un demo de una que me voló la cabeza. Es una plataforma, se conecta con Shopify, que es el CMS que a nosotros nos gusta más para e-commerce, y el front, o sea, lo que ve el usuario cuando llega al sitio, se puede modificar dependiendo del canal de donde venga.
para hacértelo más clarito, si a mí me sale un anuncio de camisa negra y pantalones verdes, cuando la persona vaya al sitio, el sitio entiende por qué anuncio vino esa persona y le va a reorganizar el front, o sea, el home del sitio o la página donde llegue, de acuerdo a ese anuncio, para que la conversión sea más rápida. Entonces ya no vamos a llegar al home al que vos llegas, va a ser diferente al home al que yo voy a llegar, o a la página a la que yo voy a llegar va a ser muy diferente a la tuya, porque va a depender del canal por el que vino el cliente. Entonces eso ya de entrada te está cambiando 100% el tema de desarrollo web. Y también está todo el tema de automatización de mensajería, así lo llamamos nosotros, y es todo lo que tiene que ver con email, WhatsApp, hasta mensajes de texto. Aquí en Colombia no son muy buenos, pero en Estados Unidos, que se pueden enviar con imágenes y demás, te deja llegar a un nivel de personalización, pero extremo. Nosotros, que esa es la otra unidad de negocio que tenemos, utilizamos herramientas que nos dejan disparar comunicaciones de acuerdo al comportamiento del cliente. Entonces, si el cliente agregó al carrito cierto producto, lo abandonó, le podemos enviar una serie de mensajes donde se le muestre específicamente ese producto que él vio, dándole argumentos de por qué comprarlo, dándole un descuento, regalándole un envío gratis. Y lo mismo podemos hacer para hacer una venta cruzada, para hacer un upsell, cualquier tipo de estrategia comercial amarrada al comportamiento del cliente. Y la plataforma lo hace sola. Uno monta una vez el flujo, ¡Qué lo maravilla! optimiza, hace mucha prueba A/B para entender cómo maximizamos esa estrategia. Pero una vez eso está montado, eso empieza a automatizar envíos de mensajes. Y ya hoy, sobre todo en Colombia, en WhatsApp, es un canal que es súper importante para las marcas hoy, también se está pudiendo hacer. Entonces ya somos capaces de decirle, vea, si el cliente, si le interesa un producto, escríbale por WhatsApp a decirle, hey, ¿por qué olvidaste tu producto? O darle cierta comunicación, tu pedido va en camino, ese tipo de cosas ya todas están automatizadas, que al fin y al cabo lo que hacen es que le demos más confianza al cliente, él tenga menos barreras a la hora de hacer la compra y se sienta más personalizado. Cuando a mí me dicen, yo sé que usted vio esto, yo sé que a usted le interesa y le tengo este descuento especial, es más fácil si simplemente me llega un correo que diga, hey, recupera tu carrito. Entonces, la personalización es la clave de lo que estamos viendo hoy en estrategias de automatización. ¿Qué tan asequible es esto para una empresa pequeña, mediana? Supremamente asequible. Y es algo muy bacano y me gusta mucho esa pregunta porque cuando yo hablo de Intuix y hablo de la agencia, me encanta, es como democratizamos un poquito ese conocimiento de eso que se ve tan técnico en empresas que están empezando, en pymes. Es súper asequible, son plataformas que obviamente tienen un costo, pero no es un costo súper elevado. Te digo que esta plataforma de automatización empieza desde $16 el mes y te deja mandar 10.000 correos, por ejemplo, y es simplemente implementarla, ponerla a correr y estar constantemente optimizándola, pero $16. Hoy un sitio web que no necesitas un equipo comercial, un equipo técnico, perdón, que lo optimice, te cuesta $29 el mes. Entonces son plataformas que están muy pensadas en llegarle a cualquier persona que quiera aprovechar el mundo digital y que simplemente se quiera meter a hacerlo bien, y que se deje acompañar también. Cuando uno habla de $16 es muy fácil de manejar, eso suena muy sencillo, pero cuando uno se mete hay un montón de aristas ahí. Claro. Pero cualquier empresa lo puede hacer y de cualquier industria. Incluso hay herramientas muy bacanas de automatización también entre plataformas. No sé si alguna vez han escuchado Make, por ejemplo. Anteriormente se llamaba Integromat. Y yo ahí puedo conectar desde mi cuenta publicitaria de Meta hasta mi Calendly. Te voy a contar un ejemplo puntual. Nosotros en el equipo comercial tenemos un proceso, una serie de automatizaciones de correo para clientes potenciales, y cuando el cliente nos llega por WhatsApp, por donde sea, lo subimos a nuestro CRM. CRM se conecta con nuestra plataforma de envíos de correo a través de Make y les empieza a enviar correos automáticos. Y eso es simplemente poniendo el correo en el CRM. Y una herramienta como esas tiene costo cero. Es simplemente aprender a utilizarlas. No te puedo creer. Claro, ahí está de nuevo esa responsabilidad que nosotros tenemos. Y hay que aprender de eso, porque uno, pues, si uno no lo conoce, no le hace falta. Eso también nos decía Juan Esteban en el primer podcast que hicimos, y es, a usted no le hace falta lo que no tiene ni idea para qué sirve. Y el tema es que hoy tenemos un montón de herramientas que no sabemos por qué existen, ni sabemos para qué sirven. Cuando uno las conoce es que dice, claro, esto me sirve para esto me sirve para lo otro, y en cualquier departamento de la empresa, funciona, o sea, hay herramientas para optimizar lo que ustedes quieran. Total. Vos, que eso es el comercial de la empresa, y sé que ya hablamos un poquito
pues de cómo medir realmente el impacto y cómo convencer, cómo hacer el caso de negocio de la inversión en pauta digital o en marketing digital en términos generales. Pero quisiera profundizar ahí un poquito más. ¿Cómo puede una organización pensar en medir el retorno de la inversión que hace en pauta digital? Listo, esa pregunta es súper buena, es la primera pregunta que siempre me hacen. Obvio. Por eso te lo pregunté, porque eso es el comercial, entonces tenés que tener clarísimo cómo se responde. Mira, justo la semana pasada estaba dando una charla en Impacto acerca de esto, y lo primero que yo siempre digo es, usted para poder medir su retorno, primero tiene que medir bien. Y ese es el primer error que muchas marcas cometen, y es, tengo un e-commerce o tengo un sitio web, pero le tengo conectado toda la analítica que necesito para poder medir ese retorno. Y te digo que nos hemos encontrado con clientes que, marcas grandes, súper establecidas, y va uno a ver cómo está su ecosistema digital conectado y están en cero. Entonces, primero es aprendamos a conectarnos bien, que las marcas revisen si su medición digital está correcta, y si sí, primer paso, check. Segundo, definamos nuestro KPI. Como les decía ahorita, en pauta hay N.000 datos. O sea, yo puedo mirar el dato que ustedes quieran, pero al final cada uno tiene que elegir uno, máximo 2 KPIs por los que se va a regir su estrategia completa. Cuando yo escojo mi KPI, supongamos que va a ser ventas, y toda mi estrategia va alrededor de ventas, ese KPI es el que nos va a liderar o nos va a hacer cambiar o modificar nuestra estrategia. Teniendo ese KPI, yo ya puedo entender por dónde están llegando mis ventas con la medición que hice antes. Entonces ahí voy a entender cómo llega, cuál es mi medición, cómo llega, cómo va el KPI al que tengo que revisar, y ahí ya puedo hacer un ejercicio de, bueno, venga, dividamos de la inversión cuánto retorno tengo. Hace 4 años, eso que les acabo de contar era hermoso, porque yo podía saber cuánta gente agregaba, cuánta gente añadía método de pago, cuánta gente efectivamente me pagaba. Desde iOS 14, que fue hace ya 2 años, nos empezaron a bloquear por temas de privacidad de las plataformas ese seguimiento. Entonces, ¿qué pasó? Antes era muy fácil decirle al cliente, usted invirtió $1 y le sacamos 5 porque vea, aquí está todo el proceso de su cliente. Hoy no, porque en un mundo sin cookies, en un mundo donde no podemos hacer seguimiento, no tenemos la certeza de que esas ventas sean directamente por los anuncios. Lo que tenemos que empezar a hacer, y por eso es importante esa medición, es empezar a contrastar datos de una plataforma y otra. Hoy, por ejemplo, un Meta te dice, yo como Meta tuve incidencia en estas ventas. Yo como Google tuve incidencia en estas ventas. Y esa información hay que corroborarla con nuestro sitio web y con nuestro Analytics. Entonces, la recomendación es, sí o sí, siempre tenga 2 plataformas donde mida. Una de pronto más positivo, que sea más benevolente con la pauta, y una mucho más ácida, porque si se mueven en la misma dirección estamos haciendo las cosas bien, si no la medición está mal. Pero al fin y al cabo, ¿cómo mido yo el retorno? Y es midiendo bien, entendiendo por qué canales llega la venta, que eso es importante, no toda la venta llega por pauta, hay canales, hay venta orgánica, hay venta email, hay venta por todas partes, pero cuando yo logro medir y cruzar esa información de 2 plataformas a fin de mes, yo sí le puedo decir al cliente, señor cliente, usted invirtió tanta plata y por este canal le llegó, estimamos, porque siempre es una estimación hoy en día, cuánto está retornando. Sí. Y ahí hay que ser una bestia moliendo datos. Cuando uno muele datos, entiende cómo sacar ese retorno. Sí se puede sacar, pero es importante entender el contexto, que a veces la pregunta del financiero es, a mí eso no me da, es que el retorno no es ese. Pero cuando uno le explica todo esto se queda mucho más claro. Claro. Y mira que ahí me parece, pues estoy pensando obviamente en mi caso, en mi día a día y lo que yo analizo constantemente. Y nosotros tenemos como marca ESIC, tenemos mucha presencia en TikTok. Estamos generando mucho contenido constantemente en TikTok. Y ha funcionado de maravillas. Pero si vos te vas a meter a la métrica, no. ¿En qué sentido? Que no es que llegue el lead directo por ahí y no es que ese lead directo se convierta. Pero después, cuando viene el niño acá y yo le pregunto, ¿por qué estás acá? ¿Por qué nos conociste? ¿Por qué estás aplicando? Me dice, no, es que yo lo vi en TikTok y lo vi, me salía y me parecía súper bacano. Y después hablé con alguien y me contó que estaba estudiando acá. Pero si yo no lo hubiera visto en TikTok, pues de pronto ni siquiera hubiera iniciado esa conversación. Entonces es también como, pues nosotros que estamos en la parte del negocio, entender que el impacto que tiene es
también muchas veces como el que tenía la valla o el que tiene la valla hoy también, Súper ¿cierto? importante eso. A ver, y es algo que de pronto lo tenemos claro, pero no tanto, y es, nosotros como usuarios digitales no somos uniplataforma, no somos de una sola plataforma, brincamos entre muchas. Y por eso es importante que nosotros como marca entendamos el proceso de mi cliente. Mira que en el caso que tú me estás contando, TikTok les está abriendo la venta a ustedes, pero posiblemente sea el voz a voz el que fortalezca ese proceso para que llegue el cliente potencial. Eso pasa con todas las marcas. Y esa es la labor de nosotros, decirle al cliente, señor cliente, usted Instagram le abre la venta, Google se la apoya, email se la cierra. Ese es el proceso de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué pasa mucho en Colombia? Hacen la investigación de producto online y la compra offline. Y ahí, claro, si tú mides, por ejemplo, el retorno, ahí el retorno va a ser muy bajito. Pero cuando yo sé que eso pasa, identificamos eso, yo ya me voy a mirar las ventas finales y digo, claro, aquí hay un aumento de ventas del 20% desde que prendimos pauta, ahí hay retorno de inversión, pero no lo voy a ver en la plataforma. Y por eso es importante conocer ese proceso de compra de mi cliente, y para cada marca es completamente diferente. Completamente diferente. Pero lo podemos identificar, y una vez uno lo identifica, sabe dónde tiene que ajustar para que esa venta se nos suba o para que ese cliente potencial nos llegue más barato. Pero es entender ese proceso, porque hay canales que nos ayudan a abrir, otros que nos ayudan a apoyar y otros que nos ayudan a cerrar la venta. Espectacular. Uy, eso me parece clave. O sea, espero que todos lo estén valorando tanto como yo, porque nunca lo había pensado realmente pues así, de esa manera como tan estructurada, y me parece muy, muy esclarecedor. Martín, hablemos del futuro, ¿cierto? Como del futuro de todo este proceso del marketing digital. Digamos que hoy hablamos muchísimo de la implicación de las distintas herramientas de inteligencia artificial, de la automatización, de los datos, pero también hay un montón de tecnologías alrededor, pues, que obviamente están relacionadas, pero que me generan un tipo de experiencias distintas, que de pronto, pues, hoy no están tan exploradas o tienen algunas barreras. No sé, ejemplo, realidad virtual y realidad aumentada, el metaverso. Pues acuérdate que hace 2 años estábamos, todo el mundo hablaba del metaverso, y que el metaverso, y que hay que ir, y que nos vamos a ir a hacer las tiendas del metaverso, y que Gucci vendió el bolso más caro de su historia en el metaverso, y que ya vamos a comprar propiedad raíz es en el metaverso. Y después como que a la gente se le olvidó, pero yo creo que eso vuelve cuando 100%. ya haya, digamos, superado todas esas barreras de implementación, de adopción, digamos, como más generalizada. Entonces, todo lo que has visto de este avance en los últimos 6 años, ¿qué ves para los próximos 6? Voy a empezar por el metaverso. Ese boom que hubo hace 1 año y medio, que todo el mundo hablaba del metaverso, y que aquí, hubo empresas que se crearon aquí en Colombia, y que la Feria de Flores, y que no sé qué en el metaverso. El principal problema que yo le veo al metaverso hoy es que necesitas un hardware muy costoso para poder ingresar. Entonces, cuando se rompa esa barrera del hardware costoso, cuando democraticemos la entrada al metaverso, ahí va a haber mucho que hacer. Sí. Hoy yo no lo veo tan relevante, creo que se va a demorar un poquito más, y porque también creo que los que le estaban apostando fuertemente al metaverso están hoy diversificando un poquito ese interés más hacia la inteligencia artificial. Sí. Pero la realidad aumentada y la realidad virtual sí creo que van a ser muy importantes, y de hecho ya hoy se está viendo, porque se están convirtiendo en herramientas para facilitar la compra. La gran deuda que tiene el e-commerce, o el gran problema que yo le veo es, sobre todo en un país como el de nosotros que no es tan digitalizado, es que las personas tienen mucho miedo de comprar. Unas gafas, pucha, si eso se me cae bien en la cara, el mueble sí me cabrá en la sala. Ese tipo de cosas hoy se están solucionando con realidad aumentada. Sí. No nos vamos muy lejos, hay marcas de muebles aquí en Colombia que yo voy al e-commerce, me muestran el mueble, y si yo le abro la cámara de mi celular, él es capaz de ubicarlo dentro de mi sala. Y yo ya sé cómo lo voy, ya sé cómo se ve, sé si me cabe, sé si me sale con el tapete y con el cuadro. Incluso hay marcas de gafas que vos puedes poner tu cara y él te ubica el marco de las gafas para entender cómo te queda. Eso al fin y al cabo son facilitadores para el proceso de compra. Cuando nosotros tenemos un facilitador de esos, la barrera de compra se nos baja casi a 0 y la decisión de compra va a ser más rápido. Entonces, yo sí creo que van a ser herramientas que nos van a ayudar a facilitar la compra. Siento que todavía les falta bastante. Hay industrias donde es más difícil hacerlo. Ejemplo, en moda es muy difícil vos que te horme la camisa como te va a armar, o el pantalón, pero hoy se están haciendo cosas para que eso funcione. Y si eso lo mezclamos con inteligencia artificial, ahí hay un mundo
En estos días veía un ejemplo de una persona que ya hoy utiliza inteligencia artificial, pues o ChatGPT, como su asistente de moda. Literal, él se toma una foto y le dice, estoy vestido así, voy para una fiesta, ¿qué me recomienda quitarme o ponerme? Y él le dice, cambies esto por lo otro. Van a empezar a pasar muchas cosas muy interesantes. Pues un ejemplo súper tonto, pero literal yo le pregunté lo mismo. ¿Qué tipo de camisas me debería poner para no verme tan cachetona en la grabación de un podcast? Y me dijo, no te pongas cuello de tortuga. Y en el primero me puso cuello de tortuga y yo, ay, no. Pero sí, realmente es como utilizar todas estas herramientas para eliminar todas las barreras de compra que puede tener mi cliente. Me voy a volver un poquito, porque ahorita hablaste del mundo sin cookies. Uh-huh. Y es algo que hemos oído un montón, pero yo no sé si todos entendemos qué son las cookies y las implicaciones que tienen. Y ahora entonces, ¿cómo nos preparamos para las estrategias de marketing digital en un mundo sin cookies? Primero voy a explicar qué son las cookies para que entiendan los que no entienden. Las cookies son simplemente, para simplificarlo mucho, lo que hacía que nos siguieran por internet. Cuando yo iba a una página y veía contenido en esa página y después salía y al otro día me aparecía, no sé, estaba buscando un tiquete y después me meto a la página de un periódico y me salían tiquetes baratos por todas partes en banners, eso lo hacíamos a través de cookies. Desde hace más o menos 2 años empezó la preocupación de la privacidad, de cómo las marcas hoy utilizan esas cookies y violan nuestra privacidad. Y por eso hoy, para los que tengan iPhone, cuando uno se baja una aplicación te dice que si quieres que te rastreen es para que uno bloquee o no bloquee a esas cookies. Y desde hace ya 2 años se viene trabajando mucho desde las plataformas en un mundo sin cookies. Por eso los que de pronto están un poquito más metidos en temas técnicos, Analytics, que es la herramienta de Google para medir datos dentro de los sitios, tuvo que cambiar completamente, salió una versión nueva. Meta tuvo que reorganizar la forma en la que tenía su pixel, que es lo que nos deja hacer seguimiento de los usuarios. Bueno, un tema técnico muy complejo, pero al fin y al cabo lo que está haciendo esto es que cada vez nosotros podamos hacer menos seguimiento de los usuarios en sitio. Y acá algo súper importante y es clave, y es que cuando uno piensa en pauta, al fin y al cabo te estás moviendo en plataformas de terceros. Cuando yo pauto en Meta, en Instagram, en Facebook, eso es de Meta y yo ahí no tengo control. Por eso es tan importante en un mundo sin cookies lo que se llama la first party data, y es empecemos a llevar tráfico a nuestros canales propios. Cuando nosotros llevamos esos usuarios a nuestros canales, nosotros podemos captar la información, podemos entender cómo están navegando, qué están agregando al carrito, qué páginas están visitando, y ahí yo voy a tomar decisiones. Porque si yo hoy dependo de un tercero que no es capaz de medirme como me medía antes, yo voy a estar ciego hasta cierto punto. Entonces las marcas se tienen que empezar a mentalizar en lleve tráfico a sus canales propios. Entonces ahí van a empezar a tomar sentido blogs, por ejemplo, que siempre han tenido mucho sentido para el tema SEO, por ejemplo, pero empecemos a generar contenido en el sitio. Ya no sé si se dieron cuenta, pero la tienda de Instagram en América Latina desapareció. La quitaron porque no estaba funcionando muy bien, y eso yo lo veo como algo bueno, porque ya vamos a hacer es que la gente vaya al sitio. Y es empezar a ser conscientes de que los canales propios van a ser lo más relevante, porque yo ahí voy a captar data, y cuando yo capto data puedo hacer un montón de estrategias para llegarle directamente a ese público sin depender de un tercero. Entonces, medición va a ser lo que les decía, hay muchos retos por ahí porque hoy no podemos medir como medíamos antes. De hecho, las soluciones que hoy tenemos de parte de plataformas no nos dejan, o digamos que no estamos tan contentos como quisiéramos porque no se ha terminado de solucionar el problema. Entonces la solución es lleve tráfico a sus canales y capte datos en First Party Data. Ya, perfecto. Martín B., la última preguntita. Nosotros quisimos crear este podcast se llama Rethink, es para repensar las industrias de hoy a la luz de la tecnología y cómo van a ser en el futuro. Y quisiera preguntarte qué estás haciendo tú o qué está haciendo tu organización para crear ese futuro en el marketing digital. Ok, esa pregunta tiene varias aristas. Yo creo que a nivel personal, crear empresa y ayudar a las empresas a transformarse digitalmente creo que es importante. Como te decía al principio del podcast, nosotros somos como esa manito que lleva a las marcas a través de ese mundo digital y hacia ese futuro al que vamos. Como marca lo estoy haciendo, o digamos como Intuix lo hacemos así, es nuestra misión de todos los días, ayudarles a las marcas a llegar a ese futuro. Crear empresa creo que es invertir en ese futuro, formar personas y que ellos lo formen a uno, que esa parte me parece súper interesante.
Y a nivel personal yo creo que es mantenerse con hambre de conocimiento y eso siempre yo lo tengo súper claro y por eso me inscribo a cuanto newsletter veo, me meto a los YouTube, a webinars y es saber que no me las sé todas y que hay un futuro que está cambiando hoy el mundo y en el que tenemos que aprender. Incluso será espacio de otro podcast, pero todo lo que se viene con blockchain, todo lo que se viene con el mundo cripto, que va a cambiar la forma en la que miramos internet, todo lo que es Web3, creo que es algo a lo que desde ya tenemos que empezar a apuntar. Entonces es estar con hambre de conocimiento y de seguir aprendiendo. Uy, me encanta. Ese es el espíritu de este podcast. ¿Tenés alguna recomendación como de canales de YouTube, libros, autores, algo como que se te ocurra así que sigas mucho que puedas recomendarle a nuestra audiencia? El que les recomendé ahorita de inteligencia artificial es una de mis biblias. Yo ahí me veo pues mucho contenido. Hay una página que se llama Fast Company que tienen mucha información muy bacana, muy actualizada. Y hay un creador de contenido que para mí la está rompiendo, sobre todo en temas de digital, que se llama Gary Vaynerchuk. Él la tiene muy clara en cómo rentabilizar canales digitales, cómo el contenido orgánico se vuelve importante en las organizaciones y síganlo en TikTok, incluso él pone hasta su número de celular por ahí para que uno le pueda escribir. No. Y es un crack, entonces se lo recomiendo bastante. Buenísimo. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias por hacer parte de esta conversación que lo que busca es acercarnos un poquito más a todos estos temas que a veces por desconocimiento decimos no, que alguien más lo haga, sí. Pero realmente lo haces muy fácil de entender, entonces pues por algo sos profe nuestro, ¿no? Entonces Martín, de verdad, mil gracias por acompañarnos, a todos muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por escucharnos el día de hoy y muchas veces más. Ojalá así sea. Sí, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión para hablar de otros temas del futuro de los negocios y la tecnología. Muchas gracias. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.